Buenas a todos. Vamos a ver a un joven el cual parece tener una capacidad un poco particular, al menos para el mundo en el que se encuentra. Es este de aquí de la chaqueta roja que está caminando. Está en una estación de tren, por lo que entiendo, esperando a alguien. En eso ve a un niño pequeño que dice que un señor le quitó su globo. La mamá trata de ver qué está pasando. El niño insiste en que se lo quitó. El señor dice que el globo salió volando y que solo trataba de ayudar. La señora, bueno, está molesta por el asunto. Este chico dice que esa escena le trae recuerdos. 4 años atrás, durante 2 meses, hubo que haber una cuarentena debido a un asesino. Alrededor de 40 muertos, aparentemente invisible. Aquí se nos dice que esto ocurre en Lima, así que debe ser Perú. Las autoridades, claro, hicieron su trabajo lo mejor que pudieron, pero no lograron hacerlo. Lo que es curioso es que dice 2 meses, pero aquí comete un error y dice 3. No sé por qué pasó eso. Aquí podemos ver quien parece una versión de él mismo de más joven, pero fuera de que tiene el cabello más corto, ya está muy igualito. Aunque conozco gente que tampoco le cambia mucho la cara, la verdad. Comenta que durante este periodo perdió a un buen amigo y casi a su padre. Y dice que nadie intentó ver las cosas desde su perspectiva. Aquí lo podemos ver en el hospital cuando el médico le estaba explicando las lesiones que sufrió su padre. Estaba bastante mal, aunque no tenía daño interno, sí tenía cortes profundos. Solo sabe que debió haber sido atacado con algún tipo de cuchillo o incluso garras. Y solo tiene sospecha que sea del famoso asesino. Obviamente, como un joven preocupado por su padre, trata de decirle a los médicos que hagan algo más. El doctor le insiste en que solo pueden esperar a que se recupere. Frustrado, se estaba yendo del lugar, tratando de pensar qué hacer. También comenta de que alguien le había dicho que él suele tener suerte, aunque no le gusta pensar en esas supersticiones, en ese momento la necesita. Hay un pequeño temblor que asusta a todos y esto hace que él se preocupe por su padre. Cuando llega a los médicos le dice que no se preocupe, pero que sí que lo cuiden un momento mientras vuelven. Podemos ver que la ventana se ha roto. Detrás de ella él nota una luz y en esa luz nota a su amigo Estefano, quien podemos presumir es el amigo que perdió. Y aquí vemos esta extraña criatura, la cual es de la que está emitiendo la luz. Bueno, la luz se emite desde este collar. La criatura tiene un cuerpo bastante extraño. Esto claramente lo dejó sorprendido e impactado. Bueno, acá está hablando con una amiga por mensaje, Romina, la cual lo llama Sincro y comenta que solía ser bajista, solo que ya no está en la banda. Eso podría ir un poco con el cabello largo. Ya no quiere que lo llamen así, pero ella insiste. También le comenta que habían quedado a verse a las 10 y no a las 9:30. A lo que este intenta explicarle que tomó un Trek Express por accidente. A ella le resultó una excusa un poco extraña. Bueno, están hablando sobre los otros 2 compañeros con los que están haciendo el proyecto o el trabajo. Ella está molesta porque deberían venir los 2, ya que son los que propusieron el tema de investigación. Ella le pregunta a él si no quiere cambiar el tema de la investigación, ya que van a hablar sobre el asesino invisible de hace 4 años y el tema de la teoría, ya que ella dice que es algo, él le insiste en que es algo que ya pasó, quiere evitar el tema, que ya es antiguo, que no tiene nada de malo. Ella obviamente está muy preocupada. Él le dice que él sabe lo que pasó, que Estefano desapareció hace 4 años y que nadie sabe nada. Él le asegura de que es parte del pasado. Ella obviamente no le termina de creer y está segura de que él sigue creyendo que fue un monstruo el que lo mató. Y podemos ver lo que me imagino es la habitación del muchacho, en la cual tiene en su pared distintas cosas pegadas, lo que incluye un dibujo de esta criatura junto a una llave bastante antigua. Ya en la biblioteca están reunidos. Romy está molesta porque están hablando de un monstruo y ella insiste en que todo eso es falso, pero su compañero Manuel insiste en que todas las pruebas indican que es correcto, que por eso propuso el tema. Ella insiste que es un trabajo para la universidad, no un reporte de ufología o algo así. Obviamente nuestro protagonista apoya la idea, aunque no me queda claro si lo dice él o la otra compañera. Está molesto porque siente que a él nadie lo apoyó ni nadie le creyó hace 4 años. Por mucho que insistió, al final solo le dijeron nadie había visto ese monstruo ni vio a su amigo caer del techo. Le dijeron que se había vuelto loco y que se olvidara del asunto. Sin embargo, él ha mantenido muy presente lo que vio y no pretende olvidarlo. En eso, su compañero le muestra una fotografía de
la exacta misma criatura, aunque él no les comenta eso. Manuel les explica que esta foto la tomó un profesional a unos 300 metros, el cual subió esto hace poco a un foro de internet. Su otra compañera está muy emocionada. Synchro no entiende cómo es posible que hasta ahora es que aparezca algún tipo de evidencia. Nadie nunca había hablado de fotos ni de grabaciones y le parece raro. Bueno, su compañero compara la criatura con el monstruo de algún videojuego y obviamente está el tema de que podría ser falsa, así que enseguida entran para buscar la información del fotógrafo. Sin embargo, aunque sí recuerda a Manuel cuál es la información de este, no logra dar con el mensaje, así que van a intentar encontrarlo en otra parte. Pensaron de que posiblemente lo borraron por ser falso o una tontería. Claramente Manuel se queja por el tema de la libertad de expresión. Al volver a su departamento o a su cuarto, no me queda muy claro, Synchro busca por sí mismo y no logra hallarlo. Su abuela le solía decir que él era suertudo, pero él no sabe nada de esa suerte que le menciona. No logró encontrar nada ahora ni hace 4 años. Lo único que pudo hacer fue aprender a dibujar para poder lograr hacer las imágenes del monstruo que vimos anteriormente. Comenta que le fue bastante difícil y lo tiene ahí como un recordatorio de aquel día. Por lo que entiendo, en esta parte decidió subir la imagen a internet para tratar de hallar alguna coincidencia. Sin mucha suerte, o sin ninguna. Ve una extraña mosca, la cual es blanca y casi traslúcida. Obviamente lo espanta. No cree haber visto algo así y está pensando en cómo matarlo, cuando de pronto nota una luz detrás suyo. Una voz le habla diciéndole que se quede quieto, lo llama por su apodo y podemos ver a esta chica que por cierto está levitando, asustándolo aún más. No entiende cómo ella puede saber su apodo. Esta chica le dice que guarde la compostura y podemos notar que tiene un collar muy similar al del monstruo. Esta le pregunta quién es y está seguro de nunca haberla visto. Cuando esta está haciendo sus dibujos le dice que los deje. Esta le dice que guarde silencio y saca una espada que me imagino yo es de energía, llevándolo contra uno de sus muebles, muy asustado, lógicamente. Ella le dice que da las órdenes y que él va a obedecer. Y le comenta que ambos tienen que hablar sobre la muerte de su amigo Stefano hace 4 años. La chica, que tiene intenciones bastante hostiles, le dice que debe olvidarlo todo. También aprecia su arte, pero lo quema de todas maneras. Si no lo olvida, tendrá que matarlo. Lo amenaza de manera bastante seria, destroza su computadora y le recuerda que ella es quien ordena, debido a que está haciendo muchas preguntas. No se las quiere responder, solo le dice que eso no le importa y no le importará, a menos de que también quiera trascender como su arte. Vaya amenaza. Dice que hay ciertas barreras que solo los indicados deben cruzar y él no es uno de ellos, pero para él todo indica de que estaba en lo cierto, que ella también vio a esa criatura, que él no está loco, que sabe que todo eso es real. Y este desafiante le pregunta que si realmente cree que puede olvidarse de lo sucedido. Ella lo mira fijamente un momento. Este se levanta y le pregunta qué va a hacerle. También llega a tocar con su mano la espada de esta chica, lo cual lo quema. Ella dice luz de Hiyari. Bueno, lo pregunta. Podemos ver algo muy extraño un momento, mientras él se queja por su mano. Ella piensa que algo fue diferente, pero en eso los interrumpe lo que parece ser un meteorito. No le parece demasiado oportuno. Él le pregunta a qué se refiere y esta lo llama por su nombre y le dice que se mantenga al margen y que ya volverá por él, yéndose por un portal que debo asumir es el mismo por el que llegó. Por supuesto, él quiere que se quede para hacerle más preguntas. Solo ve irse la luz, pero se dice a sí mismo que esta vez será diferente. Todos están mirando el cielo pensando pues que son estrellas fugaces. Ella se queda viendo extrañada su velocidad. No sabe si alguien cometió un error o si no es una simple coincidencia. Solo sabe que es problemático. Hace un rezo refiriéndose a Hiyari como luz única, centro del universo y creador de la realidad, y básicamente le pide su poder para fortalecer sus espadas. Vemos unas criaturas similares pero no iguales al monstruo que atacó al amigo del protagonista. Ella los ataca, pero estos la evitan, se van directamente. No entiende por qué no van contra ella hasta que nota de que se están dirigiendo hacia la gente. Lo que sea que esté pasando tiene que ver con el protagonista y la llave que está cargando, la misma que vimos anteriormente
aparentemente en su pared. Supongo que más adelante nos explicarán cuál es la relación que tiene con lo sucedido. No me parece nada casual que se le haya vuelto a dar énfasis a este objeto. Ahora tocaría ver si estas criaturas vienen de otra dimensión o si están en otro plano. Ya saben, dos realidades que coexisten simultáneamente. Bueno, esta obra la encontré en Tapas si les interesa echarle el ojito. Todo por mi parte, chao.